Regresamos a Good News. Yo soy Stella Soto Y yo, Frances Lausel. y seguimos hablando de teatro. En este segmento nos acompañan Sandra Teres y Gilberto Rodríguez. De la comedia puertorriqueña. Bienvenidos a Good News, Sandra y Gilberto. Gracias por estar aquí. Ay, gracias por la invitación. Encantada de estar aquí y con tu radio oyente. Hola, buenas tardes, igual. Estamos hablando de teatro y de que la compañía de teatro en la cual ustedes llevan trabajando toda su familia, o sea, ha sido un negocio de familia desde el 1900, ¿qué? 65. O sea, que son 50 años. 60 años. 60 años, 60. mi matemática. Es mayor que yo. Quiero decir públicamente que Bueno, no me sé. lleva unos cuantos años. Lo importante Estela no es- dice nada. Yo lo importante que quiero decir es que estamos hablando de que es una compañía que lleva 60 años viviendo y cada día de teatro, y eso es bien difícil en cualquier sitio y sobre todo en Puerto Rico. Esta compañía la empezó su madre. Correcto. Cuéntanos un poquito. Me está mirando aquí. Sí, Son hermanos Gilberto y Sandra y están aquí. Háblenos de su mamá, de los orígenes, de cómo empezó todo. Mami se llama Sandra Rivera, ella se graduó de la Universidad de Puerto Rico con Berla González y Braulio Castillo y Mirna Vázquez, que es la mamá de los Monclova. O sea, Y, espérate, Ay. y le dieron una beca presidencial después que se graduó para hacer una maestría En teatro. en teatro. Y eso fue en el 1900. 50, y a ella le dieron la beca en el 56. O sea, una época que para cualquier persona y sobre todo para una mujer dedicarse a eso hay que ponerlo en perspectiva, que era difícil, más difícil. Le dieron una beca para irse al Pasadena Playhouse. Ella solicitó dos sitios. Solicitó una escuela bien famosa en Italia y el Pasadena Playhouse en California. Y le llegó la contestación antes de California, así que se fue allá. Ella entró en la misma clase con Dustin Hoffman y Jim Hackman. Era la misma clase. Y Henry Dauro, que ya nadie se acuerda, pero él hizo una serie que se llama El Gran Chaparral, cuando éramos chiquititos. De un personaje que se llama Manolito. Manolito. De esos de vaqueros. De vaquero. De vaquero. Ellos cuatro entraron el mismo año al Pasadena Playhouse. Mami se graduó, regresaron a Puerto Rico en el 61, porque se casó por allá con mi papá. Y nacimos, mi hermano mayor y yo, nacimos en Pasadena. Y cuando llegó, ella volvió a trabajar en televisión, que ya había comenzado a trabajar antes de... Cuando era estudiante ya la necesidad era tan grande porque la televisión estaba empezando que se llevaban los estudiantes De teatro. de teatro a hacer novelas porque no había, o sea, había una En vivo, demanda. eran novelas en vivo. Wow. Se hacían 3, 4 novelas al día en ese momento. Que No creo me que- puedo imaginar esa producción de hacer novelas en vivo. A mí me dijo una escenógrafa que yo conocí que hacían 2 novelas y era el mismo set, pero por ejemplo cogían las lámparas y le pintaban rayitas por un lado y por otro le O sea, que era por cada- improv. Era y las- improv de La novela. viraban la para que viraban, se viera era- diferente. Era distinto y cambiaban los cojines y que se, Diantres, que esos eran tiempos de producción. De eran en muchas vivo. Eran en vivo, Eran en vivo. y los actores llegaban, se memorizaban lo que tenían que hacer. Cuando no tenían todo el diálogo memorizado, lo pegaban detrás del sofá, detrás de una Como una mesa. droguita, como una droga. Dicen que el experto era Braulio Castillo padre, hacía eso. Una notita. Qué increíble. Y entonces ahí Ella regresa a Puerto Rico y en el 65 ella siempre decía que quería fundar su propia compañía. Y llega en el 65 y se une con un escenógrafo que se llamaba Carlos Marichal y un director de teatro que se llamaba Rafael Acevedo. Y fundaron la comedia puertorriqueña en el 65, el 14 ¿De abril? de abril del 65. Que se cumplió los 60 y años. desde entonces, No han parado. wow. Y Carlos Marichal es el nombre que tiene la sala experimental en el Centro de Bellas Artes, que es la sala pequeña donde se hacen cosas extraordinarias, porque pues se pueden presentar textos a 4 lados o a 3 lados. Sí. Y entonces ustedes, pues obviamente nacieron en una familia donde todo era actuación, teatro, Todos los días. todos los días, desayuno, almuerzo y comida. Entonces, Producción, que también es, porque no solamente ella actuaba, sino producir, que conlleva desde Vender. escoger el texto, Vender. vender, toda la parte de negocio, De ¿verdad? negocio. Detrás de lo que nosotros vemos en escena y vamos una noche o un domingo a a disfrutar. disfrutar, pero hay un trabajo tras bastidor
bastante fuerte, que siempre queda, yo creo que más que en cine, como que el teatro como que no se le, uno no se da cuenta de lo que conlleva las prácticas para los ensayos, exacto. Para que cuando levante ese telón, todo esté en su sitio, ¿no? Y ahí no puedes editar, o sea, es en vivo y es una experiencia, me imagino que por un lado es interesante y más íntimo porque tú tienes el público contigo, o sea, que eso lo hace diferente y me imagino que por eso Sandra cuando creó la compañía la quiso hacer de teatro en particular y no de televisión, por ejemplo, porque ya estaba haciendo televisión, pero ella quiso teatro. ¿Y qué les decía? ¿Por qué? No sé, yo creo que la pasión de ella le venía que en controlar, ¿cómo te explico? El cine es un medio para mí más de un director, por ejemplo, en mi opinión. La televisión es otro tipo de medio también, el teatro es más de un actor. Yo creo que el actor se puede proyectar más, puede crear más, puede tener ese viaje completo de principio a fin, y ella vivía apasionada del teatro, ese fue su primer amor. Y viviendo esos primeros años, me imagino que Gilberto se acuerda más que tú, Sandra. Sí. De comienzo, me imagino que de hacer las escenografías, hacían de todo para poder lograr las obras. Cuando ella empezó la compañía, ella trabajaba en Guapa, o sea que ella dice que las primeras producciones, que el primer año ya hizo 3 producciones de cantazo. Wow. Ella me decía que en ese momento se ganaba muy buen dinero en televisión, o sea que ella la financió. No fue hasta el 66 que entonces entró a formar parte de las producciones que auspiciaba el Instituto de Cultura y ahí entonces te dan una subvención. Pero ella seguía haciendo televisión todo el tiempo, entonces tenía 2 producciones al año, una en el Festival Puertorriqueño, que era en marzo-abril, y otra en la segunda parte del año, que era noviembre, mientras hacía televisión y creaba 3 hijos. Pero tenía ayuda, entonces... Bueno, teníamos ayuda de los otros actores porque eran que nos cuidaban. Era una tribu. Éramos una tribu, había una que nos cuidó por mucho tiempo que se ha convertido así como para mí como un personaje del folclore teatrero, es Yeyita Cervoni. Para aquellas personas que saben quién es ella era amiga de Silvia Resach, o sea, ella era un personaje. Hacía la taquilla del teatro. Ella hacía la taquilla, ella era la que buscaba los test para los actores. Entonces también teníamos muchos periodistas que eran compañeros de mami, que eran nuestros cuidadores, eran los que nos leían lo que está. Vente, vamos a entretenerte, vamos a leerte. Hacían las asignaciones. Lo que salía en los periódicos para mantenernos, pero nosotros éramos, locos porque nos pasamos corriendo dentro de... En los ensayos no estaba Bellas Artes, estaba en lo que era el casino, el centro de recepciones de gobierno, que era el antiguo casino. Ajá. Eso cuando éramos chiquitos lo habían decomisado y era el sitio donde se lo dieron al Instituto de Cultura y eso lo dividieron en salones de ensayo. Entonces nosotros, había ensayo. El Gran Casino. El Gran Casino. Y ahí se Wow. ensayaban todas las obras y entonces estaban los hijos de Braulio, estaban los hijos estaban los Monclova, los hijos de Marichal y Flavia. Y los hijos de Verdad González. Y entonces mientras ellos ensayaban, nosotros estábamos correteando por todo aquello. Pero fíjate que curioso porque casi todos han seguido los pasos, o sea, esto se ha convertido en familias y dinastías un poco, porque pues la mayoría de ellos también en ha nuestro seguido. caso ninguno quería. Eso es lo próximo que iba a preguntar. Era ella. Desde chiquita dijo que quería hacer lo mismo. Mundo quería estudiar psicología, yo quería estudiar idiomas. Braulio y Mirelsa quería ser escritora, Beldita quiso trabajar en publicidad y con los años todo el mundo gravitó a eso. Exacto. ¿Y por qué? O sea, que en tu caso que tú no querías Yo ser quería trabajar en las actor. Naciones Unidas y trabajé un verano en las Naciones Unidas y se me quitó, pero rapidísimo. Yo fui a California a estudiar ruso y quería ser intérprete, qué sé yo, y trabajé un verano y dije, esto no es lo mío. Vuelvo para el teatro. Regresé a Puerto Rico y entré al departamento de drama, entonces terminé el bachillerato en el departamento de drama. ¿Y cómo ha cambiado, verdad? Ustedes que de pequeños, de adolescentes, de adultos, han visto la transición y han incorporado el medio del cine porque han trabajado también y han producido películas para cine. ¿Cómo comparan? ¿Cómo ha cambiado todo? En términos de cómo se gusto. hace, de todo, sí, de cómo se produce, cómo lo que la gente quiere ver, Yo se sigue. A lo que ustedes piensan, yo
siento que el teatro está bien, bien de moda. O sea, hay mucha oferta de obras, a diferencia de Bueno, lo que conversábamos Sí. con teatro breve, ¿no? El fenómeno de teatro breve, que es otro tipo también, pero no está tan lejos de lo mismo que están haciendo ustedes. Y ellos se mantienen trabajando prácticamente los 7 días de la semana. Pues fíjate, yo pienso que el teatro lo que hace es que convoca personas que vayan y estén en vivo presenciando lo que está pasando en tiempo real. Y eso logra una comunidad en ese momento que la gente, viste esta obra y me reí, o sea, es que es como momentáneo, como, y también tú sentarte y recibir esa energía que te está llevando y trayendo las personas que están en el escenario, lo hace un medio un poco más ameno, más íntimo más también. íntimo que el cine. Pues ellos están allá, tú estás acá, qué chévere, a nosotros nos fascina el cine, pero son dos cosas muy distintas, y pienso que después de la pandemia, que fue bien fuerte, vino como que una bonanza de teatro, precisamente porque el público como que quería salir y quería ver. Y querían estar juntos, yo Correcto. creo. La gente quiere estar junta en el mismo sitio. Ujú. Sin mascarilla. Sin mascarilla. Sin mascarilla, correcto. Yo creo que hubo un boom en los 80. Yo creo que esa generación que empezó en los 50 y los 60 a hacer teatro, en los Crearon 80 público. crearon público, porque también había un programa que se llama Programa de Teatro Escolar, que a todos los niños de escuela, fueran pública o privada, los llevaban al teatro. Y cuando fueron adultos empezaron a ver mucho teatro. Importante. ¿Y ese programa ya no está? No. No. Eso sí que Sí. serían buenas noticias. Que hubiera un programa, porque llevar a los niños a ver teatro. Se ha mantenido, pero no con la capacidad tan grandiosa que había. No, porque antes en un año tú veías, yo viví esa época, yo estaba en tercer grado, yo llegué a ver 4 horas, que eran el programa de teatro escolar. Y te llevaban a ver teatro, o sea, cuando tú te criabas viendo teatro, es como llevar a los niños a un museo. Si dicen, la gente no está yendo al museo, pero si de chiquitos no te llevan a un museo, o sea, tú tienes que crear un público. Es un gusto adquirido que tú tienes que desarrollar. Hay un programa que se llama Creación de Nuevas Audiencias, que lo tiene España, lo tenía Argentina, porque me imagino que Milei lo quitó, lo tiene Chile, lo tiene Perú, y está funcionando porque tienen que crear nuevos públicos, si no, no va a haber Los público. niños son esponjas, a lo Ujú. que tú los Exacto. expongas, pues ellos van a reaccionar. Y otro tema importante es que me llama la atención, porque ustedes han hecho desde obras clásicas, Ujú. autores puertorriqueños, traducciones de obras al inglés. ¿Cómo es el proceso para escoger lo que van a presentar? Porque eso me imagino que toma en consideración el gusto del público, pero también tiene que haber otras cosas, porque el público pues obviamente Cambia, sí. cambia y uno Cambia. no sabe realmente. Pues en la prehistoria mi madre las escogía casi todas. Era Tenía un teocrático. No, es que tenía un ojo muy bueno y sabía, y viajaba a Nueva York, ella sabía y conseguía los derechos de las obras. Después ella empezó con los años a consultar con Sandrita, Sí, que entonces, estaba pendiente de todo lo que estaba pasando. yo creo que también ella le gustaba el tipo de obra donde podría convocar diseñadores de escenografía, diseñador de luces, de vestuario, que la obra tuviese esos elementos para entonces tener un producto que ella le gustaba. O sea, que era muy exigente en términos Sí. de la producción. Sí, y eso fue lo que nos enseñó a nosotros. O sea, me dice, cuando tú leas una obra, aparte del texto, aparte de que tú entiendas que va a traducir, que el público que esté sentado lo pueda Conectar. y procesar, y a la misma vez que sea entretenido. Eso era importante para ella, sí, porque tú puedes coger cualquier obra clásica, pero que sea entretenida, que el enfoque que tú le vayas a dar, que esa gente diga, Dios mío, yo me estoy durmiendo, ¿qué es esto? Porque yo vine, esto tú no se lo haces a un amigo. Nosotros siempre decimos, esto no se lo haces a un amigo, cuando te invita a ver una obra, pero ella decía que entretenga a la misma vez que eduque y que te mueva los sentimientos, que tú te puedas identificar con lo que pasó ahí, que sea un tema universal. O sea, que todo eso era importante para ella. Pero para beneficios de nuestros oyentes, los últimos años, cuéntanos un poco de lo que han puesto en escena para... Bueno, vamos a ir más atrás, vamos a hacer una retrospección de lo que ustedes piensan que fueron las mejores éxitos. producciones, Los los grandes éxitos producciones. Desde que ella de la empezó, comedia La puertorriqueña. primera que fue La Zorra y las Uvas, que era una obra brasileña,
con escenografía de Marichal, esa fue la primera, el gran primer éxito. Después de eso ya hizo, yo te diría, Hizo Ana Christie. La Corista del Príncipe, te estoy diciendo las producciones más caras, que ella empeñó lo que fue, pero que estuvieron ya la Corista del Príncipe, que esa me acuerdo que la gente tuvo que hacer matiné sábado y domingo, sábado matiné de noche, domingo matiné de noche, y yo recuerdo chiquito, porque me llevaban para buscar los sándwiches de los actores y café, qué sé yo, la fila antes de entre una tanda y la otra. Pero qué emoción, qué increíble ver gente haciendo fila para... Eso pasaba mucho Sí, sí. mucho antes. Eso y el Festival Casals. Siempre están abarrotados. Era cuando la gente iba a actividades culturales aquí en cantidad. Pero la gente está yendo al teatro. Sí, nuevamente, se está moviendo. Para mí que sí, que se está moviendo, pero... Son ciclos, tal vez. Pero son menos funciones. Exacto. Es lo que pasa también. En los 80 una hora, mira, ahora mismo repitieron Flor de Presidio. Flor de Presidio la primera vez estuvo creo que 6 semanas. Y ya las últimas semanas él tenía que hacer funciones de sábado a domingo. Y el sábado era 2 funciones y el domingo era 2 funciones. Cuando Ángela Mayer montó Muerte en el Nilo, estuvo en Bellas Artes también como 6 semanas. Y después de la primera semana ya tenía que funcionar desde el miércoles, o sea que los actores solamente descansaban lunes y martes. Y ahora normalmente es un fin de semana. Sí, un fin de semana. Que es mucho trabajo para un fin de semana. Sí. Y económicamente, pues no montar todo eso. Tienes que para... montar con auspiciadores, básicamente. Y tiene que ser un éxito desde el primer día. Desde el primer día, que tenga un brand recognition en el título de la obra, o que venga, que tú puedas montar. Bueno, ustedes hicieron, en la última que yo fui de ustedes, Driving Miss Daisy. Eso fue que fue buenísima, y la producción. O sea, pero entonces lo que tú me estabas diciendo, Gilberto, de que tu mamá, aunque tuviera que empeñar, hacía obras de calidad y eran un palo, y o sea, como nosotros decimos, estaban llenas todo el tiempo y tenía que hacer funciones. Quiere decir que la gente en realidad valora y aprecia, y ahora lo que están diciendo de Driving Miss Daisy, cuando es una buena producción y cuando está bien hecha, la gente lo sabe y lo apoya. Lo que pasa es que no te da tiempo que se riegue la voz. Si estás un solo fin de semana. Claro, entonces ahí venimos a que sería lo ideal que puedan estar... Y si ese fin de semana hay un fin de semana largo o algo así, pues también, o sea, es que... Tienes que buscar la manera de cómo... Eso es lo más difícil. El que este lunes no sea un conseguir día de la fiesta, que sí. Exacto, eso es interesante, o sea que una vez el proceso de verdad, porque estamos analizando cómo se ha mantenido esta compañía por 60 años presentando obras de calidad. Y celebrando también. Pero entonces, además de escoger la obra correcta, el equipo correcto, la fecha es importante y se tienen que dar otra serie de factores alrededor de eso para que entonces funcione. Bueno, mira, te voy a hacer los monólogos. Los monólogos de la vagina. Ese fue el gran. ¿Eso fue en qué año? Eso abrió en una fecha que nadie la quería. Abrió el 7 de diciembre del 2001. Después de haber pasado el 2001, 7 de diciembre. Del 2001. Fue el año de las Torres. De las Torres. Uh-huh. Eso estuvo vendido desde la primera función. Ella tuvo que hacer funciones hasta el 23 de diciembre, ella hizo funciones. Y volvió en enero. Y volvió en enero. Y después fue por toda la... Bueno, estuvo 1 año y medio corriendo con... Pero era una obra que en el momento... Yo me acuerdo que en el momento que salió el título, no sabía si ella podía decir vagina en radio, porque todavía esa palabra no se utilizaba. O sea, que fue revolucionaria en ese sentido. Sí, en aquel momento era... Fue arriesgada. Mandar el copy y decir, Dios mío, ¿cómo vamos a decir? No, ese es el título. Y mira, lo lograron. Me acuerdo que lo lograron y era como un tema bien... Tabú. Eso te auspiciaba Cable TV, te auspiciaba. Y ellos nos llamaron para decir. Ellos te daban, a la gente de teatro, te daba creo que eran 5 pautas al día en prime time. Y nos llamaron y dijeron... como no le pueden cambiar el título, y no queremos problemas, vamos a hacer como que le estamos cobrando algo simbólico. Para poderlo pasar. Para que no digan que es gratis y que estamos diciendo mala palabra, pero
Y yo me Pero acuerdo, fue un tema pues, como- sí. hasta que... Pero yo creo que en cierta medida eso causó como más curiosidad, me sí, imagino. sí, Porque sí, la sí. gente quería ir a ver qué era todo el misterio y qué era el... Sí, ahora tienen los monólogos de whatever, los monólogos, o sea, ya De todo. de todo, ya en aquel momento. Ya no da gracia. Ya, esa. Todos quieren hablar, me dijeron. Ahora todos quieren hablar. Pero en aquel momento era innovador y eso fue tremendo éxito. Me acuerdo llamarlos a ellos, yo estaba en Estados Unidos y le dije, mira, acaba de salir esta obra, la está haciendo la misma escritora, Eve Ensler, como Ujú. monólogo. Ella hacía todos los monólogos. Yo creo que esto es una obra extraordinaria y que hay que montarla. Al principio era, Dios mío, ese título, y ese título es el que, bueno, tan es así que todavía había pasado por de meses, nadie había obtenido los No, pero ella fue a Los Ángeles los a derechos. No, yo invité a mami, ok. le digo, mami, ven para Los Ángeles, ella va a estar acá para que veas la obra, ¿verdad? Ella llega, ya tú sabes, nos vestimos, vamos al teatro, se acaba la obra, ella la primera en levantarse y dice, vamos a buscar los derechos. O sea, que te hizo caso. Sí. ¿Y cómo funciona una vez tienes los derechos como algo tan rápido como eso? Hay que hacer la traducción, ellos tenían ya... Ellos tienen casi siempre todas las compañías que tienen obras te dicen, nosotros tenemos, si la obra no es muy nueva, tienen varias versiones en español. Entonces Y tú escoges decían, entonces. tenemos la versión de México, la versión de Argentina. La de versión Puerto Rico nunca está, me imagino que esa la tienen que Y no, improvisar. yo leí todas las versiones y dije, ninguna funcionaba. No, mami la adaptó. O sea, te permiten adaptar. Sí. Sí. Entonces tú una vez que la O adaptas, sea que la ella también someten. escribía. sí. Ah, no sabía. Sí. Ella la adaptó, ella consultó también con la directora, que era Eliana Rivera Santa, qué sé yo, y una vez que se ponen de acuerdo, Mujer directora. sí, Sí. tiene que ser bien. la mujer directora. Mm. Entonces se lo mandan a la autora, que tendrá gente que habla español, qué sé yo, lo aprueban y entonces, o sea que una de las versiones es la de mami, que está, si tú pides los derechos ahora tienen varias versiones, entonces está la de ella. Pero también lo bueno es que él, Gilberto, también es quien traduce las obras. Las nuevas. De las nuevas de la comunidad Así puertorriqueña. que un poco estás haciendo tu misión de traductor. Sí. O sea, que le diste la vuelta y estás traduciendo, Sí, casi te... aunque no sean las Naciones Unidas. No. Bueno, las Naciones Unidas de Actores y del Arte. Bueno, Sí. los traduce y también, o si no, las adapta. Porque si vienen acuérdate que si viene de México, por decirte algo, pues tiene otro argot que no es el nuestro. Gilberto las traduce y las Y peina. que ahora, de 60 años después, de esta segunda generación hay tercera generación. ¿Cuáles son los No, planes? muere con nosotros. Yo creo que muere con nosotros. ¿Cómo que muere con nosotros? Porque hay un solo sobrino. Bueno, pero otra gente joven que quiera también. No es que ustedes Es no que sean bien, jóvenes, es que pero no- el futuro. yo no veo ahora mismo, por ejemplo, cuando Lucy se fue, Lucy Boscana, se la pasó al que dirigía muchas de sus obras, que era Gilberto Valenzuela. Pero cuando Gilberto termine, no creo que haya nadie, porque los hijos de él no están en teatro, o sea que... Y mucha gente también que está empezando quiere tener su propia compañía, no quieren coger una compañía que esté corriendo. Tienen Puede que sí, comenzar. ¿Cómo se siente la responsabilidad de continuar produciendo de la calidad, ¿verdad? Que ya se estableció para la compañía? ¿Cuáles son los retos y también lo que se siente bien de mantener ese taller? Pues fíjate, para nosotros es algo natural. No lo vemos como un reto, no sé, pues, todos los días son retos en términos de producción de teatro, pero es algo que lo tenemos como tan dentro de nosotros que es como vemos algo y lo reconocemos, esto está bien bueno para montar, ya tenemos como la idea de cómo debería ser, las luces, o sea, el reto más que otra cosa es buscar el financiamiento, básicamente. Es eso, hacer las propuestas, que es propuesta para el NEA, que acaban de quitar. Sí. Tú sabes, y pues ahora mismo no sabemos si el Instituto de Cultura va a poder sobrevivir. ¿Cuándo es ellos tienen el festival? El internacional, la propuesta sale en julio.
y el festival es octubre-noviembre. Ujú. A veces dura hasta la primera semana de diciembre. pues, Y ustedes siempre tienen una producción. ahí sí, Ahí casi sí, siempre en sí. internacional En casi siempre. internacional. ¿Y ya tienen en mente la próxima? ¿O Bueno, todavía? yo tengo una idea, pero lo que quisiéramos realmente es una pequeña exhibición de los 60 De los 60 años de la compañía. Sí, porque tampoco... Tal vez un popurrí de escenas, los, claro, de escenas de las obras, de lo que se de ha las montado obras hasta ahora. interesantes para que la gente... Pero hay que ver si los fondos fondos bien. están... No se sabe lo Porque que va no a se pasar. sabe. Es un limbo lo que está ahora mismo. Estamos en pasando. semipausa. Seguimos Estamos planificando, todos- pero no. Sí, Bueno, yo pero creo hay que eso- seguir. Yo creo que lo importante es que si en 60 años estoy seguro que ha habido otras crisis parecidas, peores, sí, mejores, sí, y sí. siempre se busca la Sí. vuelta mientras haya, ¿verdad?, la pasión que ustedes tienen y una misión, porque yo creo que ya ustedes saben que eso es un legado, una misión y que alguien lo tiene que hacer, y así yo me imagino que su mamá pues los crió y los dejó en este camino, así que pues estamos muy agradecidos de estos 60 años. Nosotros somos parte de lo que el público piensa, y yo sé que vienen cosas, así que mucho suerte, éxito, y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy Gracias. en Good News. Gracias por invitarnos. Sí. Nos invitan a la de la retrospectiva de los 60 Claro. años. Claro, porque pero hay que claro. celebrar ese trabajo de las artes. Sí. Y ustedes, amigos, nos despedimos hasta la próxima. Esto fue Good News por Noti 1630. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, gracias por luego. acompañarnos.